La carretera es el lugar donde el coyote persiguió eternamente el correcaminos para atraparlo. Sí, es el lugar que utilizamos todos los días, pero que no sabemos mucho. Por eso hoy, la historia de las carreteras. La historia comienza donde comenzó la historia de la humanidad, hace 140.000 años en el África subsahariana. Allí, el paso frecuente de otros animales que iban a beber agua al río, a cazar o a comer simplemente, iban creando sus propios caminos. Estos caminos fueron utilizados astutamente por los hombres para sus propios desplazamientos. En pocas palabras, les robamos los caminos. Y los caminos permanecieron así, solamente hasta que en el año 4000 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates aparece la civilización sumeria. Y ahí aparece la ciudad de Ur. Hoy en día este territorio lo llamamos Irak. Pues allí los ingenieros sumerios quitaron montículos, rellenaron hondonadas, aplanaron los caminos y con los mismos ladrillos con los que construían los zigurats, que eran los palacios de ellos, crearon los caminos de las ciudades, los interurbanos. Y aprovecharon un invento que estaba de moda, que era la rueda, para movilizarse mucho más rápido. Pues así como lo ven, con ladrillos cocidos se creó la primera estructura de pavimento existente. Para el año 3500 a.C., los egipcios crearon sus propios caminos. La diferencia de estos era que estaban conectados con el río Nilo, porque era el principal medio de transporte, aprovechando su navegabilidad. En la misma época, en lo que hoy conocemos como Pakistán y norte de la India, aparecen unas culturas alrededor del río Indo. Las llamamos culturas del Valle del Indo. Como ven, no había mucha creatividad para los nombres. Pero lo que sí había era mucha creatividad de los ingenieros, porque ellos, al igual que los sumerios, colocaron ladrillos para hacer las estructuras de pavimento uno al pie del otro. Sin embargo, los indios se dieron cuenta que cuando llovía, las gotas de lluvia se filtraban por los espacios que quedaban entre los ladrillos. Hasta ahí no había problema. El problema era cuando dejaba de llover, salía el sol, se secaban un poquito los caminos y deseaban salir a dar un paseo. Fue aquí donde tuvieron una idea. Tenían que rellenar el espacio entre ladrillos. ¿Y con qué material lo rellenaron para impermeabilizarlo? Así es, del material que será la estrella de este canal, el bitumen. Ellos se dieron cuenta que el bitumen, cuando se calentaba, se volvía muy fácil de manejar, se volvía un líquido. Así que fácilmente podían rellenar los espacios entre ladrillos. Y lo mejor era cuando se enfriaba, porque se volvía como un sólido, pero además este impermeabilizaba toda la superficie. Y paréntesis, hay una discusión tanto histórica como arqueológica de quién utilizó primero el bitumen como material de construcción, si los sumerios o los indios. Hay evidencia de lado y lado para carreteras. Por ahora, dejémoslo en empate. Entonces, para el año 3500 teníamos los sumerios, los egipcios y las civilizaciones del Indo. Más tarde, en el año 2000 a.C., unas civilizaciones del Cáucaso y de las civilizaciones del Indo se asientan en la meseta iraní, lo que hoy llamamos Irán. Estos personajes son los persas. Y ya para esta época, los sumerios y acadios, por mestizaje, se transforman en babilonios. Y más adelante, entre el año 1000 y 600 a.C., aparecen los asirios. Estas son culturas de Mesopotamia, en donde se daría el gran avance de las carreteras. Empecemos por los asirios, los más recientes. Esta es una representación de lo que pudo haber sido la ciudad asiria. Aquí tenemos un plano de la ciudad. La ciudad, como vemos, estaba amurallada y dentro de las murallas estaba el templo de Ishtar. No sabemos cómo era exactamente, pero pudo ser muy similar al que encontraron los arqueólogos en Babilonia. Pues en el patio del templo encontraron la estructura de pavimento que utilizaban los asirios. Esta constaba de una capa entre escombros y gravas. Esta servía como fundación para la estructura del pavimento. Luego, una doble capa de ladrillo requemado pegados con arcilla.
Esta doble capa de ladrillo en realidad era la base resistente de la estructura del pavimento. Luego utilizarían el bitumen para hacer una capa asfáltica de manera que sirviera como cementante para pegar la capa final, unas losas hechas en brecha, unas rocas de origen volcánico. Esta evidencia arqueológica nos muestra pues el tipo de estructura de pavimento que utilizaban los asirios. Como ven, eran todos unos duros. En el caso de los babilónicos, utilizaron una estructura diferente. En alguno de sus caminos encontraron una triple capa de ladrillo requemado, pero pegado con bitumen. También utilizaron, como en los asirios, una capa asfáltica para pegar las losas finales, pero estas losas finales eran en piedra caliza tallada. Y con este escenario así, podemos ver cuál era el ambiente en ingeniería de caminos en Mesopotamia, aunque tuvieran sus diferencias. Todo seguiría igual hasta que aparecería un personaje que se trazó conquistar el mundo. Ingenieur es un canal educativo en donde puedes aprender todo sobre ingeniería. Un agradecimiento especial a Joaquín Velázquez Muñoz, doctor en Historia Antigua y especialista en el Irán Antiguo, quien nos ayudó mucho con sus investigaciones. En la descripción dejaré algunos de sus artículos con información súper interesante sobre el Irán Antiguo. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Y no olvides, suscríbete para más ingeniería.